Continuamos para conversar sobre esta ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y de energía. Recordemos que el gobierno presentó este proyecto de ley energética donde define cómo será la delegación de proyectos al sector privado. Este nuevo proyecto de ley presentado el 28 de enero establece además los criterios bajo los cuales el Estado podrá hacer delegaciones excepcionales de proyectos de generación eléctrica. Y estamos justamente con Roberto Azpiazu, quien es presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, que la Cámara también tiene su criterio respecto a este proyecto de ley. Y lo vamos a conversar ahora mismo con Roberto. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, sobre este proyecto, el gobierno propone un nuevo marco legal. Es la tercera vez que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley en materia de electricidad. Y bueno, se trata de este nuevo proyecto de minería y energía que, también fue presentado, recordemos, como carácter económico urgente, es decir, que ya en un mes se tiene que procesar todo este proyecto de ley y aprobar o no. Y en todo caso, presenta esta reforma para el sector eléctrico en parte como respuesta al fallo de la Corte Constitucional que, recordemos, declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica el 11 de diciembre del 2025. Esta norma permitía concesionar servicios eléctricos al sector privado por razones generales de interés público. La Corte en ese momento declaró inconstitucional al considerar que era muy amplio esto y que no delimitaba con claridad las excepciones para estas concesiones. Y bueno, en todo caso, esto también tuvo un rechazo del presidente respecto a la Corte Constitucional, que calificó como un capítulo político, un cálculo político. Y por eso, después de un mes y medio más o menos, se plantea este nuevo proyecto de ley con una reforma al artículo 25 de esta LOSP, además de otros cambios para afrontar el déficit de generación eléctrica del país. Según el gobierno, esta reforma habilitará un esquema de excepcionales de concesión y delegación de proyectos de generación eléctrica que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al operador privado. Bueno, eso más o menos a grosso modo sobre este proyecto de ley en lo que tiene que ver con el tema de energía. Gracias, Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, por estar aquí. Y bueno, ¿cuáles son sus comentarios respecto a este proyecto de ley? ¿Cuáles son los aspectos positivos que recalcaría, que resaltaría que deben aprobarse? Los aspectos quizás que no están de acuerdo y los que se debería, a su criterio, incorporar al debate para este proyecto. Bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, Verónica. Saludos a Andrés y a todos los radioescuchas. Sí, en realidad este es un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el tercero en lo que va del gobierno del presidente Daniel Noboa. Yo pienso que se cumple una primera fase respecto a los dos anteriores que se dieron en 2024. La ley antiapagones 1 de octubre, la ley antiapagones 2, de enero, de octubre de 2024. Y con esto pues ya se va completando lo que yo llamaría una primera fase para tener una plataforma con miras a lograr captar la inversión privada que se necesita para desarrollar el Sistema Nacional de Electricidad. Yo creo que ese es el desafío que está planteado. La ley está bien formulada en términos de los considerandos. Como decías hace un momento correctamente, esto responde al fallo reciente de la Corte Constitucional indicando que un inciso del artículo 25 de la LOSP no podía quedar tan abierto respecto a que se aplique la delegación en función del interés colectivo general. De manera tal que ahora se hace un desglose de la excepcionalidad, tanto para los procesos públicos de selección como para los proyectos de iniciativa privada que están ya permitidos desde la aprobación de la ley antiapagones 2. Entonces, entre lo uno y lo otro, por ejemplo, en lo que se refiere a los PPS, se indica claramente que previo a un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Energía o de SENACE, se puede disponer que si no se cumple durante 2 años con proyectos que han estado contemplados en el Plan Maestro de Electrificación y estos no se han ejecutado, hay luz verde para hacerlo. Igualmente, si no hay capacidad técnica y económica, o si hay dificultades en lo que tiene que ver con conseguir el financiamiento necesario para llevar adelante estos proyectos,
lo que tiene que ver con la parte de los privados también se incluye un aspecto que guarda relación también con la limitación técnico-económica, igualmente lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías al sistema, de manera tal que yo creo que las reglas del juego quedan perfectamente establecidas. Quiero destacar que hay algunos temas que me parece necesario relevar. Claro. Se abre por primera vez todos los sectores del Sistema Nacional de Electricidad. Ya no solamente son los segmentos de generación y de transmisión, sino también de distribución, comercialización y alumbrado público, en la medida que se cumplan con las circunstancias que hemos anotado. Igualmente se permite que los proyectos, tanto de sistemas de generación, de autodistribución por autoabastecimiento o de autogeneración, puedan ser también, adicionalmente a las energías renovables y a las energías de transición, dígase de gas natural que estaba previsto, también lo que son los proyectos termoeléctricos. De manera tal de que esto cumple con una expectativa que se tenía, porque resultaba obvio que al país le estaba haciendo falta energía en firme, esto es termoeléctrica, y que no podíamos cifrar la política pública únicamente en estos proyectos de energías renovables o de energía de transición. Así que nosotros vemos con algún aliento el tema de la aprobación del proyecto de ley, pero igualmente nos preocupa el futuro de lo que tiene que ver con el desarrollo de estos proyectos de inversión, porque a la fecha está creada la expectativa, también las condiciones, pero apenas hay un proyecto privado en construcción en este momento. Bueno, importante sobre este proyecto de ley que topa el tema de energético, el tema de minería también, pero ahora estamos centrándonos en el tema energético, porque subsana lo que estaba cuestionando la Corte Constitucional. Entonces entendemos que ya tal y como está escrito, planteado, ya no habría problemas con la Corte Constitucional, y también se identifican estas excepciones, ¿no? Y por ejemplo menciona, cuando el Ministerio de Energía identifique retrasos superiores a 2 años en el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, cuando el Operador Nacional de Electricidad identifica condiciones de déficit energético, riesgo de racionamiento, colapso operativo, pérdida de reserva o vulneración de criterios de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, cuando por razones técnicas o económicas del servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas, cuando se haya declarado emergencia el sector eléctrico por parte del ente rector, cuando la participación de las empresas privadas, estatales, extranjeras de economía popular y solidaria permite obtener condiciones económicas, financieras o de gestión de riesgos justificadamente más favorables. Algunos criterios allí. ¿Esto será suficiente, Roberto, para evitar lo que vivimos en 2024 y que resultó fatal para la economía del Ecuador, estos cortes extendidos? ¿Esto de alguna manera podrá aliviar esa situación para que entre el sector privado a subsanar las deficiencias energéticas que tenemos ahora mismo? Pero es justamente lo que decía, que se están sentando las bases para efectos de la promoción de estos proyectos con inversión privada, porque tenemos el primer proyecto o el paquete de proyectos en realidad, de que se firmaron los contratos de concesión durante el gobierno del expresidente Lasso en 2023, 9 en total, de los cuales apenas hay uno en construcción. El resto todavía no han entrado en esa fase, básicamente porque persisten algunos problemas, uno de ellos relacionado a que no se ha hecho el cierre con una línea de garantía de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para efectos de permitir la bancarización de estos proyectos. Hay un problema de carácter legal que tiene que subsanarse y que ha determinado que este tema, que debió quedar resuelto antes, persista y determine que inclusive en algunos casos de estos proyectos que ya están concesionados, los corporativos hayan desistido. Es el caso del proyecto del Aromo, cerca de Manta, en la provincia de Manabí, 200 megavatios fotovoltaicos, originalmente con el grupo corporativo, un grupo corporativo español. Igualmente están 3 proyectos fotovoltaicos de un corporativo francés, Neoen, en la provincia de Imbabura, de 60 megavatios cada una. Hay otros 2 megavatios también en Imbabura que están con problemas. Entonces uno va sumando y pone en claro cuál es la expectativa que hay alrededor de impulsar estos nuevos proyectos. Hay un nuevo paquete como de 1000 megavatios respecto a
proyectos de iniciativa privada no solicitada, que es lo que permitió, decía antes, la ley antiapagones 2, pero esos se encuentran en fase inicial. Es decir, recién se les ha dado un certificado de calificación que es el equivalente a la autorización ambiental para avanzar con el resto del proceso, en donde uno de los factores que hay que resolver es el relacionado al modelo de contrato que se va a aplicar. Entonces ese es un tema que está demorado. Entonces, si consideramos estos aspectos, resulta que los proyectos de los que estamos hablando van a estar en construcción de aquí a 2 años, claro, 3 años, y en el interín tenemos que buscar soluciones más urgentes, más aún en escenarios que sabemos perfectamente bien que la capacidad de generación térmica del país es limitada, y frente a un escenario parecido a aquel de septiembre de 2024 vamos a tener problemas en términos de tener suficiente energía. Esto ya se lo he venido comentando reiteradamente y creo que las cifras son más o menos de dominio de la ciudadanía. Importante diálogo con Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Hablamos de esta ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, una ley que presentó el Ejecutivo como carácter económico urgente y que tiene algunos cambios respecto a el tema energético. Vamos a seguir desmenuzando este proyecto de ley y también entendiendo lo que se podría incluir en el debate público. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos. La ley determina un tema para viabilizar más rápido las licencias ambientales a través de los registros en el tema de minería. Es decir, no siempre la actividad minera va a ser tan invasiva para requerir una licencia ambiental. Simplemente se tiene que entregar un plan y se facilita mucho la inversión minera para grandes empresas, sobre todo en las etapas iniciales de exploración. Sin embargo, la ley no contempla lo propio con el sector energético. ¿Usted piensa que también se deberían incluir facilidades para que el sector energético invierta, para que la empresa privada tenga facilidad en todos los temas de registro ambiental, que es lo que más se demora en la burocracia en este tipo de proyectos? Este paso ya se dio el año pasado en términos de que el entonces Ministerio de Ambiente transfirió las competencias relacionadas a proyectos eléctricos al ARCONEL, a la Agencia de Regulación y Control de la Energía Eléctrica, de manera tal que está hoy por hoy bajo su competencia. También se han dado pasos, como por ejemplo en el sentido de que proyectos fotovoltaicos de hasta 100 megavatios pues van a tener que tramitar sencillamente un permiso ambiental, no propiamente una licencia, y eso acorta significativamente los plazos. Sobre el proyecto de ley hay un tema que no lo hemos abordado, que me parece pertinente, que es relacionado al hecho que crea los distritos autónomos energéticos, que finalmente es una idea que ya se ha venido aplicando en otros países de la región con algún éxito, en donde sistemas relativamente aislados, que no tienen conexión con la red, que no son parte del sistema nacional interconectado, hablemos de camaroneras, pero también de proyectos mineros e inclusive de explotación de campos petroleros, que podrían acogerse a este tipo de figura, en donde finalmente uno se ocupa de la generación, pero también de construir su propia red, claro, que va a ser red del particular, no red pública, como actualmente ha venido funcionando este sistema de transmisión. Porque acá también hay un problema que creo que es importante también señalar, de que hay muchos proyectos que están en curso, pero la capacidad de cargabilidad de la red no es suficiente para dar descabida. Entonces hay lugares en donde se han presentado, por decir algo, 30 proyectos, pero hay capacidad para cargar energía de 5. Entonces es una de las razones por las cuales también en el proyecto de ley está incluida una disposición según la cual el Ministerio de Ambiente y Energía todos los años va a establecer una prioridad en términos de la cantidad de megavatios en proyectos que se requieren, y yo entiendo que es una forma de establecer un protocolo para definir la prioridad de cada uno de estos. Es decir, en el momento de invertir en un proyecto del sector eléctrico, primero lo que se está haciendo con esta nueva ley es para poder habilitar las concesiones a privados,
cuando en la ley actualmente no está taxativamente involucrado, cuándo son las excepciones que manifiesta la Constitución. El año pasado ya se habían dado las reformas para facilitar el tema de las licencias ambientales. ¿Cuáles son los otros temas que se tienen que seguir facilitando para que no tengamos esta crisis energética y ver que la plata fluya a los sectores estratégicos, especialmente en energía? ¿Cuáles son otras trabas que ustedes desde la Cámara como gremio están impulsando para que sean reformadas? A ver, lo primero, insistir en aquello que se ha cerrado un ciclo con 3 reformas legales de la LOSPE, en donde finalmente pienso yo que se han establecido condiciones para que el sector privado pueda participar en todos los segmentos del Sistema Nacional de Electricidad. Yo creo que eso es un avance. Mencionaba también, y creo que es pertinente el corolario, lo relacionado a los proyectos de termoelectricidad o energía en firme, porque la política pública anteriormente, desde la década pasada, venía alentando exclusivamente los proyectos de energías renovables no convencionales. Posteriormente, en la Antiapagones 2, se abrió el espacio para los proyectos de energía de transición, dígase gas natural, que son también termoeléctricos, pero distintos a aquellos que eventualmente usan combustibles fósiles, que esa es la opción que se está abriendo en este momento y que hace sentido en circunstancias que el gobierno ha pretendido, por ejemplo, en 2025, contratar tanto como 5 proyectos con distintos consorcios. En enero 520 megavatios, terminando el año 260 megavatios, para una mezcla de compra con alquiler, particularmente con un par de consorcios mexicanos, y todos esos procesos se cayeron, esto independientemente de lo que sucedió con Progen y Austral. Entonces, esto nos da una señal de que llevamos un atraso importante en lo que tiene que ver con aumentar nuestra capacidad de generación termoeléctrica. Dependemos con mucho de las barcazas turcas, de la entrega de energía por parte de Colombia, y lo poco que del parque termoeléctrico, que sin duda es obsoleto, se ha podido recuperar, porque esta recuperación no es difícil debido a la obsolescencia de los equipos, que en muchos casos se intenta reparar, los medios empiezan a funcionar, entran en fase de prueba, pero no pasan de ahí por las dificultades que son maquinarias viejas. Entonces, creo que con esto dejamos sentados algunos elementos de juicio sobre lo que podemos esperar en el futuro inmediato respecto a esta transición, en donde el modelo, que fundamentalmente estatista hoy por hoy, sea un modelo más abierto verdaderamente a la participación privada. Y una consulta de un tema que está pendiente, y es la generación térmica con gas natural, por ejemplo, que se puedan aprovechar de las petroleras con todo el gas que actualmente se queman en los mecheros. Hay 2 proyectos, al menos, uno de ellos, aprovechar el uso del gas natural del campo Amistad, que me parece que es más propicio para poder utilizarlo para generación térmica, y el proyecto de Monteverde, en la península de Santa Elena, que es un proyecto privado que se va a importar el gas natural desde los Estados Unidos. ¿Cómo va la legislación y la aprobación para seguir adelante con estos proyectos y no depender solo del combustible fósil, sino también del gas líquido licuado? Sí, esto es importante porque el Ecuador, a diferencia de otros países de la región, no tiene infraestructura de comercialización de gas natural. En respecto a la plataforma que está operando en Campo Amistad, que llegó en octubre del año pasado, ha empezado su trabajo de perforaciones workover y hasta donde conocemos va a permitir duplicar la producción, que actualmente está en 17 millones de pies cúbicos al día. Eso va a permitir a la vez potenciar y aumentar la capacidad de generación que se tiene en Termomachala. En lo que tiene que ver con el proyecto privado, viene avanzando con los permisos correspondientes. Creo que es un proyecto interesante porque también prevé la construcción de una unidad de ciclo combinado de 300 megavatios como parte justamente de las facilidades que están proyectando para importar gas natural. Y bueno, un poco la reflexión va en la línea de que sea gas de producción nacional o gas importado, estamos requiriendo el combustible. También hay que destacar que en el proyecto de ley que estamos hablando hay una disposición relacionada a facilitar que los campos petroleros que tienen gas natural asociado, que están quemando en este momento, puedan obtener un título habilitante a fin de convertirse
en generadores y poder entregar ese excedente de energía a la red pública. Actualmente hay algunos que lo vienen haciendo, pero para su propio consumo, lo cual está permitido por el contrato suscrito con el Ministerio de Ambiente y Energía ahora o con Petroecuador, pero evidentemente esto tiende a abrir un poco el esquema. Creemos que es importante haberlo incluido y ahora lo que haría falta es la regulación específica con miras a fijar el precio del kilovatio hora que se va a generar con este combustible de gas natural asociado. Bueno, importante ese diálogo con Roberto Azpiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Nos ha dado su postura sobre este proyecto de ley económico urgente que tiene que ver con el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y de energía. En este caso nos hemos centrado en la generación de energía y bueno, enhorabuena que sea positivo a su criterio este proyecto de ley, que se sigan dando reformas adecuadas para incentivar esto que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Que no tenemos que volver a sufrir un déficit de energía, cortes energéticos que tanto daño hacen a la economía. Así que gracias, Roberto, por darnos su criterio desde la Cámara de Energía del Ecuador. Gracias, un saludo.